Las aristas de la noticia. Economía. Benzini con todo. Y ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado, José Manuel Puente, economista y profesor universitario. ¿Cómo estás, José Manuel? Tiempo sin hablar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. El gusto es mío. Igualmente. Bueno, queríamos saber cuál es tu análisis. Ya entramos la semana que viene en el último trimestre del año y cuáles son tus proyecciones para fin de año para Venezuela, por favor. Bueno, es un año complejo, complicado por muchos factores económicos y políticos. Yo creo que, sin embargo, también hay algunas cosas positivas, ¿no? Una de ellas es que hay la reincorporación de Chevron a la producción petrolera. Sabes que Chevron había suspendido parcialmente sus actividades, estuvo como en stand-by y ha regresado, y Chevron representa más o menos el 24-25% de la producción venezolana, cerca de 240,000 barriles. Ya está de vuelta, están produciendo, y eso está teniendo un impacto positivo sobre la producción petrolera y sobre las expectativas del año. Sin embargo, el año ha sido un año también complejo por la turbulencia que causó la eliminación de la licencia por parte del gobierno norteamericano y por otros factores económicos y políticos. Al final estamos teniendo un año probablemente con un crecimiento bastante moderado, con una inflación muy alta, una inflación que sería la más alta del mundo este año, cercana a los 200-250% por el ritmo de evaluación, pero ya tratando de, creo que yo, apuntar hacia el 2026 y una recuperación y una reducción de la inflación si las circunstancias lo permiten y la estabilidad política existe para hacer lo que hay que hacer en política económica. Uh-huh. Bueno, es importante que vuelva Chevron, no se vea que no llega a 25%. En cuanto a las otras compañías, empresas petroleras, ¿cuáles son las que destacan en la producción venezolana? No, bueno, realmente la muy importante es sin lugar a dudas Chevron con casi un 24-25%. Después hay asociaciones estratégicas con algunas empresas, entre ellas con Repsol, con la española, pero la producción es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de que Venezuela puede estar produciendo cerca de 1 millón de barriles de petróleo en su totalidad, pero básicamente es PDVSA el restante y una pequeña proporción de Repsol. Uh-huh. Pero el gran jugador es Chevron y es que es casi el 24-25%, que también eso te dice que este último trimestre del año podría ser un poco mejor o mayor la liquidación de dólares en el mercado cambiario, porque al incorporarse nuevamente Chevron de lleno a la producción va a estar alimentando el mercado cambiario y eso también va al menos a disminuir el ritmo de evaluación del tipo de cambio. El Banco Central, por supuesto, hemos visto que el tipo de Banco Central pasó de niveles 36, 37, 38 a 100 y tantos bolívares por dólar. Y una de las razones es por el bajo nivel de liquidación de divisas, uh-huh, la salida coyuntural de Chevron, pero eso ya sí. no va a ocurrir. José Manuel, tengo que ir a una pausa, pero al regreso sí quiero que hablemos de ese tema, de que cómo se están liquidando esos dólares, porque tenemos entendido que las sanciones impiden que se haga una conversión directamente a dólares y se está hablando que se puede, que está pensando el Banco Central en integrar al mercado las cibermonedas, no sé cuáles son, pero si nos puedes aclarar esto al regreso, ¿te parece? Sí, seguro. Gracias, seguro. José Manuel Puente, economista. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Dos y 15 minutos de la tarde. Seguimos con nuestra entrevista de hoy con José Manuel Puente, economista, profesor universitario. José Manuel, dejamos un tema pendiente que como tenemos un permiso para Chevron para poder trabajar en Venezuela, explotar el petróleo, pero sí hay una restricción sobre el pago que no puede ser en divisas y se está hablando de utilizar no solamente las criptomonedas para recibir ese pago, sino también para que el Banco Central intervenga en los mercados con criptomonedas. Eso es lo último que se ha escuchado. Si nos puedes aclarar un poco este tema, por favor. Bueno, sobre esto ha habido muy poca transparencia, pero en principio Chevron no puede violentar lo que es la legislación en las reglas y constitución venezolana. Y está haciendo, al menos sin poder verificarlo con data oficial, está haciendo todos sus pagos como tiene que hacerlos tanto en bolívares como en dólares por la producción. Pero independientemente de eso, yo estaba viendo el tipo de cambio hoy se devaluó el Banco Central 2% más y llegó a 168 bolívares por dólar. Eso quiere decir que a lo largo de los últimos 8 o 9 meses, el tipo de cambio oficial, Banco Central, se multiplicó por 4.
y de ahí es que tienes tú a Venezuela con la inflación probablemente más alta del mundo este año, por la fuerte devaluación, por un mercado cambiario que no ha podido liquidar en el volumen y cantidad de dólares que el mercado requiere. Con el regreso de Chevron, por una vía o por la otra, el gobierno central tendrá mayor liquidez y probablemente este último trimestre veremos mayores liquidaciones constantes en el tiempo que puedan mantener a raya el tipo de cambio, pero ya la devaluación de 36.38 a 168 ya es un hecho porque hoy cerró en 168 bolívares por dólar y eso implica una inflación de 3 dígitos para este año. Muy bien. En cuanto a la inflación, ¿cómo la ves para fin de año, por favor? Bueno, sabes que el Banco Central desde el mes de octubre no publica data de inflación. Lo que tenemos son proxies y otras instituciones independientes que no son oficiales que publican data. Y claro, las que hacen los multilaterales y todas están hablando de una inflación de 3 dígitos. Vamos a ver cómo cierra el año, pero estamos hablando de 100 o 150% de inflación al menos en este año, la cual clasifica a Venezuela como la inflación más alta del mundo. Y sigue siendo hiperinflación, no hemos llegado a ese fenómeno todavía, ¿no? No, todavía no, por suerte no. Técnicamente, como sabes, el acuerdo teórico es que para que existe hiperinflación tiene que darse una inflación intermensual del 50%. Venezuela vive un problema de alta y persistente inflación, pero todavía estamos lejos del 50%. Yo veo poco probable que Venezuela pueda caer este año en hiperinflación, a pesar del desequilibrio cambiario y a pesar de que vamos a tener la inflación más alta del mundo, de 3 dígitos. Está bien. Y en cuanto a, no podemos hablar de números, pero en lo que significa el spread cambiario, ¿tú crees que se pueda bajar la brecha con lo que está diciendo que pueden intervenir en el mercado y hacer más asignaciones? Eso sería lo ideal porque tienes dos problemas y yo creo que tú mencionas algo que es muy importante. Uno es el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial y el otro es la brecha en el tipo de cambio oficial y el paralelo. Y esa brecha se ha ampliado, es muy, muy alta y yo veo pocas probabilidades de que el gobierno pueda reducirla a lo largo del último trimestre del año. Y eso está generando distorsiones terribles entre productores, consumidores, porque está generando dos tipos de cambio en una economía y los venezolanos ganan en un tipo de cambio y pagan muchos bienes y servicios en otro tipo de cambio. Y eso está generando un impacto muy fuerte sobre la capacidad de compra de los salarios y la determinación de precios de la economía, porque ciertamente al haber esos dos tipos de cambio, para muchos agentes económicos no es muy claro cuál de los dos debe determinar el precio final de los bienes y servicios que produce. Claro. Pero fíjate que con ese diferencial cambiario hay unos precios en bolívares y otros en divisas. Si se mide la inflación en precios en bolívares, a lo mejor no es tanta como la que ocurre en divisas, aunque yo sé que tú como economista estás en contra, sí que hay inflación en dólares, en euros, lo que sea, pero aquí sí se siente. Sí, no, lo que sí había un problema de apreciación del tipo de cambio, un tipo de cambio que se mantuvo artificialmente bajo durante un gran tiempo y eso generaba la sensación de que había una inflación en dólares, pero al final lo que tiene es un mercado. ¿Por qué existe un mercado paralelo aunque no sea oficial? Bueno, porque el mercado oficial no está satisfaciendo las necesidades de dólares que requiere la economía. Inmediatamente que tú tienes un déficit de dólares en la economía por parte del Banco Central, inmediatamente se activa un mercado paralelo que comienza a hacer transacciones para poder solventar esas eficiencias. Y el problema de fondo ahorita es que hay una brecha muy, muy alta entre el tipo de cambio oficial y paralelo, y eso está generando distorsiones en los precios, en la determinación de precios Y de la economía, y salarios, por supuesto. Servicios. Servicios, porque hay una cantidad de servicios que pagas a tipo de cambio oficial y hay una cantidad de bienes que estás pagando a tipo de cambio paralelo. De hecho, vemos como en muchos establecimientos te ofrecen un precio si pagas en dólares en efectivo y otro precio si pagas en
bolívares a tipo de cambio del Banco Central. Entonces, la economía está una economía dual desde el punto de vista de cambiario, y eso genera una terrible distorsión y costos muy altos. Lo que en mi opinión tiene que hacer el gobierno, lo que pasa es que no veo en su plan y en su intención, es unificar los dos tipos de cambio y que Venezuela funcione con un solo tipo de cambio. Pero para que eso ocurra tiene que haber una política económica consistente, una coordinación entre política fiscal, monetaria y cambiaria, y tiene que haber un ingreso en divisa suficiente, liquidación de divisas suficiente, para que no haya déficit de divisas entre los agentes económicos y no haya un mercado paralelo. Correcto. Bueno, José Manuel, un placer hablar contigo. No sé si estás en Caracas para ver si nos reunimos. Estoy en Caracas hasta octubre, que tengo que regresar a Europa, pero por razones académicas, pero ahora disfrutando del buen clima. Qué bueno. Bueno, un abrazo, a ver si nos vemos. José Manuel Puente, economista, gracias. Profesor universitario. Nosotros vamos a hacer un momento de publicidad y comenzamos con Digitel.